Ahí está. Bueno, si gustan, si va habiendo dudas durante la plática, las pueden poner ahí en el chat si quieren y las vamos respondiendo. Vamos a tratar de que la plática sea lo más clara que se pueda. Eh, el fin de esta plática, bueno, se nos pasó a mandar el título, no sé si lo leyeron en la invitación. Es un elemento muy importante de la educación, que es conocer al niño, al joven al que vamos a educar y vamos a explicar por qué de esto, pues el contenido de la plática, pues una breve introducción, vamos a explicar la necesidad o demostrar la necesidad de conocer al niño, vamos a explicar lo que es un niño, un joven, cómo se va desarrollando, unos rasgos generales de las diversas edades, una técnica, o sea, cómo aquí y ahora, cómo en el salón de clases, cómo en tu casa, cómo en donde estés, tienes que conocer al niño y algunas conclusiones prácticas, ¿verdad? Al final, sobre lo que necesitamos, pues, o lo que, a los conocimientos que vamos a llegar respecto a esto. Entonces, parecería que está como de más hablar de este tema, ¿no? De, pues, pues naturalmente que tenemos que conocer al niño, es al que les damos clases y todos los días lo veo. Pues sí, pero ahorita que expliquemos de la necesidad y del por qué, nos vamos a dar cuenta de la importancia de esta plática, porque muchas veces educamos al niño como si siempre fuera a ser niño, como si fuera a quedar ahí por siempre, y los hacemos inútiles, o los educamos como si ya fueran adultos, pues hacemos lo contrario, los dejamos todos traumados, todos frustrados, ¿no? Entonces tenemos que conocer a quién estamos educando, porque miren, no es igual dar clases en primero, segundo o tercero, o sea, es muy distinto. El niño tiene ciertos cambios y vamos a explicar algunas características en general del niño para saber qué terreno estamos pisando, pues a qué nos tenemos que dedicar. Entonces entremos de lleno, recordando algunos conceptos de la primera plática que dimos y como que son las bases sin las cuales no podríamos entender esta plática. Y de paso, señalamos lo que debe de tener cada clase, ¿no? Cada clase que ustedes den en la escuelita o cada cosa que ustedes enseñen, ya sea en su casa o en la escuela, debemos de partir de esto, recordar lo que ya vimos, las bases, lo que ya te enseñé, el nuevo conocimiento lo preparo para que lo puedas conocer y al final una recapitulación, una evaluación, digámoslo así, ¿no? Que de hecho un examen no tendría por qué estresar al alumno, solamente estamos comprobando si el alumno O aprendió o sea, no. pasándole entonces. De manera Sí, se que puede. si un, Vámonos, comadre, porque ya está mi un, plática. ¿cómo se llama? Un niño, no aprendió o reprobó, la culpa no es del niño, la culpa es del maestro que no supo enseñar. Entonces, este, debemos de tener presente esto. Por eso los conceptos que queremos recuperar, lo que queremos que se acuerden es primero qué es educación, porque pues eso nos dedicamos, ¿no? Si no, ¿de qué estamos hablando, no? De educación. Miren, educación es una disciplina. La disciplina es distinta de la ciencia. Por ejemplo, las matemáticas nos van a enseñar a sumar, a restar, a todas las operaciones con números. Una disciplina encierra muchas ciencias, es decir, para educar, para formar al niño, requerimos muchas ciencias, ¿no? Pedagogía, didáctica, psicología, psiquiatría, un montón de conocimientos para poder educar al niño, como Dios manda. Entonces, la educación es la disciplina que busca guiar al niño hacia su perfección, eh, digamos así en general. Pero está la educación católica, que es la que nosotros pretendemos dar. Es la educación que busca guiar al niño hacia la perfección cristiana. Si recordamos, la vez pasada hablamos de la encíclica de su santidad Pío XI, donde él nos dice que la educación tiene como fin formar al hombre de carácter. ¿Y quién es el hombre de carácter? Aquel que en todas las circunstancias juzga conforme a los principios de la fe revelada, conforme a lo que el Evangelio de nuestro Señor nos enseña. Y aquí hay un concepto nuevo que es del que va a ser el punto de partida. Hay un proceso educativo, es decir,
las fases que se siguen para guiar al educando, al niño, al joven, hacia esa perfección cristiana que nosotros decimos. Ojo que lo vamos a guiar, no es como un proceso infalible, ¿no? Puede ser que el niño no quiera, pues que le valga un cacahuate y no va a aprender, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a guiar, pero él tiene que caminar, no lo podemos arrastrar. Pero tiene ciertas fases. Hagan de cuenta que el proceso educativo es como una receta, ¿no? Por ejemplo, la receta para hacer tamales. Primero tienes que moler la harina, la manteca, tienes que hacer el preparado, las hojas de tamales. Hay un proceso. O sea, no podrías aventar la masa sin hojas de tamal. Oye, pues eso va a ser un batidero. Primero mete la masa en las hojas de tamal y luego ya lo pones a cocer. Entonces, hay un proceso. Así en la educación, si yo, por ejemplo, quiero enseñarle al niño el orden, la disciplina, el trabajo, hay un proceso, ciertas fases que debo de seguir para que el niño aprenda a realizar eso que queremos hacer. Cada etapa, primaria, kinder, secundaria, preparatoria, nivel superior, tiene un fin y dentro de ese fin hay un proceso para lograr ese fin. Entonces, eso es proceso educativo, es un concepto que se tiene que quedar aquí. Son las fases que vamos a seguir para guiar al educando. Es un concepto que vamos a estar usando en esta plática. Entonces, aquí se presenta un problema. ¿Es fácil educar? O sea, esa pregunta se las doy a ustedes, que son padres, que son maestros, que son educadores. ¿Es fácil educar? O sea, es como llegar al niño y decirle, a ver, hijo, haz esto, haz lo otro. No, es muy, muy difícil educar. Este, eh, precisamente, aquí como nos comenta el padre Edgar, también hay maestras de catecismo. El catecismo también es educación. O sea, aquí no estoy hablando nada más para la educación, digamos, oficial, ¿no? Primaria, secundaria, no. Se educa en todos lados. De hecho, miren, el proceso educativo se reduce a dos cosas, a enseñar y que aprenda el alumno. Yo como maestro me voy a dedicar a enseñar y el alumno va a aprender. El alumno, su hijo, sus alumnos de catecismo, de primaria, de secundaria, sus hijos en la casa, en la calle, nunca dejan de aprender. Siempre estamos aprendiendo, pero puedo aprender cosas malas, puedo aprender cosas buenas. Nosotros nos vamos a esforzar para que el niño aprenda cosas buenas. Entonces, no es fácil educar, no es fácil que nuestro hijo, que nuestros alumnos siempre aprendan cosas buenas. ¿Por qué? Hay que recordar aquí un principio básico. Sus niños, sus alumnos, al igual que nosotros, somos hombres caídos. Acuérdense que Adán cometió un pecado, pecado original, y de allí para el real, todos sus descendientes estamos inclinados al mal. Nuestro Señor con los sacramentos y con sus enseñanzas nos saca del mal, nos redimió, nos elevó de nuevo. Sin embargo, no hemos perdido el pecado original, de manera que así a su hijo le dicen, no hagas eso. El niño va a decir, ¿por qué? Y lo va a querer hacer. Aquí hay que tener presente algo, los niños no son malos. Un niño no miente, un niño no manipula, un niño no engaña. Eso lo aprenden en algún lugar. Por eso tenemos que cuidar muy bien a nuestros hijos y darles la mejor educación. Precisamente para eso se hace la escuelita y para eso nos estamos esforzando. Por eso Trento ha creado tantas escuelas, pues porque es lo más importante que debemos hacer y va a ir quedando claro a lo largo de la plática. Entonces, aquí surge, digamos, eh, el, la necesidad de conocer al niño. Es una herramienta sin la cual no lo vamos a poder educar. O sea, ¿por qué razón? Por tres razones. Porque el niño es la razón de que exista la educación. O sea, ¿por qué hay maestros? ¿Por qué hay por qué hay libros? ¿Por qué hay escuelas? Porque el niño necesita una educación. O sea, la única razón de que existan padres y maestros es porque lo tenemos que educar al niño. El niño es lo más importante de la escuela. Eh, Precisamente el proceso educativo del que les menciono, de esas fases que tenemos que seguir para formar, parten del niño. O sea, no es lo mismo darle clases a un niño de 5 años que a un niño de 10, que a un niño de 11.
no le puedo enseñar los mismos conocimientos, no le puedo dar los mismos conceptos, no le puedo decir las mismas palabras. No es lo mismo educar a un niño de Veracruz que a un niño de Morelos, que a un niño de Chihuahua, que a un niño de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque tienen sociedades distintas. Y además, eh, recuerden lo que veíamos en el método preventivo de San Juan Bosco. Debemos de ganarlos la estima del niño y el niño nos debe de querer, el niño nos debe de estimar, porque si no lo hace, si el niño no nos estima, eh, no podremos influir positivamente en el niño. Va a ser muy difícil que nosotros podamos influir positivamente en el niño. Entonces, para eso tenemos que conocer, porque hay un principio básico que dice que eh, el, nadie ama lo que no conoce, pues, o sea, ¿por qué cuando un joven y una señorita, pues, piensan casarse, se visitan continuamente, salen, conviven? ¿Por qué? Porque nadie ama lo que no conoce. Imagínense dos novios que nunca se vieron, oye, pues, ¿de qué se trata esto, no? Entonces, si no conocemos al niño, si yo no sé qué le interesa, cuáles son sus gustos, qué le importa, pues nunca lo voy a poder estimar, ni el niño me va a poder estimar a mí, ¿no? Entonces, por eso es necesario conocer al niño. Entonces, veamos ahora los principios que rigen el desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, como les vengo diciendo, no son iguales. Los niños no son iguales, tienen diversos, pues, etapas. Entonces, un niño va creciendo, se va desarrollando. Eso es lo que nosotros llamamos el desarrollo del niño. Hay ciertos principios, es decir, ciertas cosas que debemos de tener presente primero. Los factores del desarrollo son muy numerosos. A veces nada más pensamos que, pues, tiene 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, ya. No, influyen muchas cosas. De qué familia viene, dónde vive, si en el campo, en la ciudad, si sus padres son católicos, si van a misa, si no van a misa, si el niño se alimenta bien, si no se alimenta bien, si tiene muchos hermanos, pocos hermanos, si es hijo único. Tenemos que conocer a nuestros alumnos a la perfección, porque son muchos los factores que influyen en el niño. Por ejemplo, está el síndrome del hijo de en medio. Casi siempre el hijo de en medio es problemático. Hay muchos factores que intervienen, que no es del caso explicar ahorita. Sin embargo, hay que tenerlo presente. Si mi niño es problemático, mi alumno es problemático, quizás es el de en medio. El segundo principio es que el desarrollo infantil termina con la madurez. O sea, ¿cuándo va a terminar el desarrollo? ¿Cuándo va a terminar mi obra como educador? Cuando ya esté en la madurez, alrededor de los 21 años. Hasta ese momento hay que intervenir, hay que educar, y es oscilatorio, es decir, a veces se desarrollan rápido, a veces no. ¿Cuándo nos damos más cuenta? En el estirón de la secundaria, ¿no? Hay unos que no estiramos, pero se da el estirón, ¿no? Entonces, pues ahí se nota más el desarrollo físico. Y precisamente el desarrollo psicológico, ahí hay un error en la diapositiva, el desarrollo psicológico guarda cierta proporción con el desarrollo físico. Cuando no hay proporción, es decir, cuando veo a un animalón de casi 2 metros, pero se comporta como un niño, oye, pues el desarrollo está desproporcionado. Debe de ir a la par, eso es lo ordinario, ¿no? Decía Santa Teresa que normalmente el cuerpo es reflejo del alma, es decir, que la belleza espiritual se nota en la belleza corporal. Claro, no es regla, pues imagínense, por la gente que no es agraciada, pues pobrecitos, no, pero hay cierta proporción. Las facultades, es decir, las cualidades, ¿no? Que si es ordenado, que si es aplicado, que si es trabajador, que si ya es atento, se desarrollan conforme el niño lo va necesitando. Es decir, hagan de cuenta que Dios como que pone una mochilita en nosotros con ciertas cualidades y nosotros las vamos a ir sacando o el niño las va a ir sacando conforme las va necesitando. Nosotros tenemos que estimular, ponerlo en la situación para que el niño lo saque. Por ejemplo, que está en el salón de clases y ya tiene que ser ordenado. Bueno, le voy a poner una mesita en la que él pueda ordenar
sus útiles para que aprenda a ordenar sus cosas. Entonces, día con día voy a estar ahí con él, mira, ordena tus cosas, ordena tu cuaderno, tu papel, tu lápiz, tu pluma, lo que tengas que usar. En la etapa del desarrollo, en la pubertad, se da un desarrollo más notable y es un gran cambio. Y ahorita vamos a explicar más a detalle, pero hay que tener muy presente que en la pubertad se da un cambio cerebral muy grande. Explican los psiquiatras que en la pubertad hagan de cuenta que es como que ya está la colonia construida hasta antes de la pubertad. Y en la pubertad, como que tiran toda la colonia, todas las casas, todos los postes, todo lo tiran y se vuelve a reconstruir. Por eso los adolescentes son tan inestables, son enojosos, son enojones, perdón, son rebeldes, cometen muchos errores porque se está dando un desarrollo grandísimo. O sea, lo que se había construido como que el cerebro como que lo reseteamos y entonces hay un gran cambio. Por último, en las crisis de crecimiento, periodos de gran esfuerzo físico, debemos de tener bien presente esto, evitar todo exceso en el trabajo intelectual. Por ejemplo, si en este día, en el plan de estudios, en el plan del desarrollo de este año escolar, pusimos, pues no sé, les vamos a enseñar a trabajar la tierra. Y en esta semana, pues fueron a sembrar y deshiervaron y practicaron todo lo que se tiene que hacer para sembrar. Están cansados, no les exijas intelectualmente, porque no van a tener la capacidad, inclusive en la pubertad, cuando se dan estas grandes etapas de desarrollo, no hay que exigir mucho intelectualmente. Por eso muchas veces se le agarra odio a las matemáticas, porque imagínense el adolescente con todos sus problemas aquí en la cabeza y órale las ecuaciones y apréndetelas y el método. Ah, pues, le agarran odio a las matemáticas, es lo más natural. Entonces, no, la educación debe de ir muy bien pensada, pues. Debemos de adaptar la educación, los conocimientos, las prácticas a cómo se vaya desarrollando el niño. Entonces, rasgos generales de la educación. Miren, aquí está la tablita y la alcanzan a ver. No es igual de manera ordinaria el desarrollo en niños y niñas. Estos rangos de edades que ponemos aquí no son definitivos. Claro que algún niño se desarrolla antes o desarrolla después, lo mismo una niña, pero por regla general las niñas se desarrollan primero que los niños. Entonces, normalmente distinguimos estas cuatro etapas: infancia, niñez, adolescencia y juventud. Cada una de estas etapas nos llevaría a explicarla 3, 4, 5 pláticas. Realmente es muy complejo, ustedes lo saben. No es lo mismo educar a un infante, es decir, a un bebé, digámoslo así, que a un niño, que a un adolescente, que a un joven. Es distinto. Entonces, vamos solamente a dar algunos consejos, algunos rasgos generales. La infancia, que va aproximadamente hasta los 6, 7 años, es decir, cuando terminan de aprender a hablar. Una cosa es que el niño empiece a hablar, ¿no? Por ahí de los 2, 3 años, y más o menos a los 6 o 7 ya desarrollamos todas las habilidades vocales para hablar. Entonces, de que nace a los 6 7 años, pues es más un desarrollo orgánico, ¿no? Que aprende a comer, que aprende a caminar, aprende a correr, aprende a hacer lo otro, una vida más orgánica, pues no tienen muchos conocimientos. Sin embargo, todas las impresiones las conservan. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. No basta con decir, "Ah, es un niño, no se da cuenta". Sí se da cuenta. Con niños de todo se dan cuenta. Aunque tenga 6 meses, miren, ¿saben hasta dónde llega esto? Explica una psiquiatra que si el parto fue muy traumático, estresante, digámoslo así, ese estrés lo guardan los niños, uy, añales. O sea, un niño puede estar inclinado a la ansiedad desde que nació porque su parto fue traumante. Entonces, imagínense al pobre niño que con trabajo lo sacaron en una cesárea muy difícil de realizar. El niño nace todo estresado y en vez de ponerlo en brazos de su madre para que sienta esa seguridad, lo mandan a una cuna toda fría, sin
nada que le demuestre protección. Oye, pues ese niño, su cerebrito, desde pequeño, está traumado, o sea, recibió un golpe muy fuerte y ese estrés va a ser muy difícil que se recupere. Se puede, pero hay que intervenir activamente, eso es la educación, intervenir activamente día a día. La niñez, que es la segunda etapa, se caracteriza por un desarrollo muy notable, pues. ¿Qué necesita el niño? Correr, jugar, brincar. ¿Por qué? Porque sus músculos, su cuerpo tiene mucha energía, tiene que brincar, tiene que correr. Nace la curiosidad, el por qué esto y por qué lo otro, y eso por qué me lo mandas. Entonces, aquí están haciendo su curiosidad, no hay que matarles la curiosidad, hay que orientarla hacia el bien. Tenemos que cuidar mucho lo que ven, lo que juegan, lo que hacen, para que nada malo nos pueda echar a perder. Después de la niñez viene la crisis de la adolescencia. Aquí hay un gran equilibrio entre cuerpo y alma. Normalmente así como vemos que el cuerpo como que ya va agarrando forma de adulto, como que no, así está su alma, su cerebro. Ya no se identifica como niño, pero tampoco es adulto. Entonces es la mejor etapa para educar, aunque parezca contradictorio cuando es más rebelde y demás. Es la mejor etapa para educar. Tenemos que estar ahí, mucha comprensión. Si está triste, no lo juzgues. Si está enojado, no lo juzgues, no lo regañes, no le grites. Enséñale a entender sus emociones, enséñale a que no obre por emociones. Muy bien, estás muy enojado, no tienes ganas de hacer nada. Perfecto, hay que ir a la escuela, aunque no tengas ganas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si somos muy estrictos en esta época, los vamos a hacer rebeldes. Si somos muy laxos y no les exigimos, pues vamos a ser flojos. Hay que guardar el justo medio. Ojo que aquí nacen las inclinaciones a la libertad y al sexo opuesto, es decir, el niño comienza a entender que él mismo puede determinarse, que no le tienen que decir lo que tiene que hacer. Por eso parece que el adolescente es rebelde. No, no es rebelde. Están haciendo su instinto de libertad que Dios le dio. Y ese instinto lo necesitamos para defendernos de las cosas malas. Nace la inclinación al sexo opuesto, hay que tener mucho cuidado aquí. De preferencia hay que tener educación separada, hombres por un lado, mujeres por el otro, para evitar inconvenientes, ¿verdad? Por último viene la juventud, que en la juventud vamos a recoger los frutos de la educación que dimos en las otras tres etapas. Y aquí principalmente es la época de los ideales. Si aquí al joven a partir de los 15 a 18 o a las señoritas de 13 a 15 les infundimos grandes ideales, el ideal de la pureza, el ideal de la virtud, el ideal de todas esas grandes cosas, uy, vamos a hacer maravillas con esos jóvenes, porque desde pequeños, como dice el Espíritu Santo, los inclinamos al bien. Pero eso depende de nosotros, ¿verdad? De infundir esos grandes ideales, enseñarles grandes ejemplos de mujeres heroicas, de hombres grandes, de hombres ilustres, contarles muchas historias que a ellos los motiven. Esto se tiene que hacer en la educación. Son los rasgos generales, digamos, del desarrollo. Y veamos ahora la técnica de conocer, cómo se conoce. ¿Qué es una técnica? Es como un proceso, como una forma de realizar una cosa. Por ejemplo, la técnica para tirar penales, ¿no? No, pues que ves al portero, cómo está inclinado, que si se hace para acá, que si se hace para allá. Entonces, esa es la técnica. Eh, ok. Aquí en cuanto a la atención que los niños van poniendo en las clases, sí tiene que ver, pero la atención es un concepto distinto. Puedo tener un alumno muy desarrollado, pero no pone atención. La atención en clase depende más del interés que el niño tiene en clase, no tanto del desarrollo. Naturalmente, un niño más desarrollado va a poner más atención en clase. Un niño menos desarrollado va a poner menos atención en clase, pero la atención depende más del interés que el niño ponga y ese interés nosotros lo podemos fomentar. Puede ser el, el tema de la siguiente plática, ¿verdad? Porque es algo más práctico. Esto es un tema más teórico, las edades, pues,
o las etapas del desarrollo. Pero sin embargo, sí, como bien señala el padre Edgar, eh, por ejemplo, en la adolescencia, quizás el niño no te está, el joven no te está poniendo atención. ¿Por qué? Pues porque en este momento está triste, o porque está enojado, o porque quizás su cuerpo se desarrolló mucho en esa semana, creció mucho y tiene pocas energías y entonces tiene sueño. Entonces decimos, ah, qué flojo está el joven que no pone atención. No, se desarrolló. Ordinariamente una niña como es más ordenadita, tiende siempre a poner atención, pero el hecho de que te esté viendo y que no esté hablando no quiere decir que te está poniendo atención. ¿Cómo se corrobora que te están poniendo atención? Se pregunta continuamente en la clase, ¿verdad? ¿De qué te estaba hablando? O le hago una pregunta, a ver, entonces, ¿cuánto es 3 más 3? ¿O cuál es la capital de Japón? O sea, la pregunta estimula el interés, pero aunque la edad, el desarrollo tiene que ver con la atención, lo que motiva más la atención es el interés que el niño ponga o que el niño tenga en la clase. Y hay muchas técnicas de despertar el interés. Quizás sería muy práctico la siguiente plática, encaminarla ya directamente a esto, porque pues esta plática o estos temas ayudan tanto a maestros como padres de familia, como a sacerdotes. Cualquier educador o formador debe de tener presente esto. Entonces, bueno, veamos ahora la técnica de conocer, cómo se conoce, porque pues es cierto, pues ahí tienes a tus alumnos, ¿no? Los ves en clase, juegan, hacen travesuras, hacen lo tip, pero no basta cualquier conocimiento, se requiere conocer de manera ordenada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observarlos. Una cosa es mirar y otra cosa es observar. Observar es mirar detenidamente una cosa para conocer cada detalle. Por ejemplo, yo puedo escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven, qué bien, ¿verdad? Qué bonita, tan, 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 ¿no? Está padre, ¿no? Pero alguien que la aprecia primer movimiento, segundo movimiento, el adagio, la armonía, los acordes, la melodía, el tema, la sílaba tónica, va a estar apreciando cada uno de los detalles. Entonces, con el alumno, con su hijo, con el que estás educando, ¿qué tienes que entender? ¿Qué debes conocer? ¿Qué debes observar? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se enoja? ¿Cómo se alegra? ¿Qué lo entristece? ¿Qué es lo que le hace aprender? ¿Cómo se cansa? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué cosas no le gustan? Eh, Debemos de saber conocer a nuestro hijo a la perfección, a nuestro alumno, pues. A veces decimos, ah, ya sé cómo es, de seguro estás así. Sí, pero debes de observar con atención. Eh, lo segundo, o sea, ya que lo observé, ya que estoy con él, lo segundo es que hay que convivir con él, porque no se trata de un laboratorio, ¿no? En el que tengo ratas que estoy observando. No, son niños, son hijos de Dios que tengo que observar, que tengo que conocer. Son mis hijos, son mis alumnos. Entonces, son seres humanos con necesidades como la mía, les da hambre, les da sueño. A veces amanecen sin ganas de hacer las cosas, a veces amanecen con muchas ganas. En la adolescencia que ya se enamoró y la vida para él, uy, o no, está enojado, se peleó con su amiga, se peleó con su amigo. Todo eso interviene, tienes que convivir con ellos, saber qué están haciendo, qué están viendo, cómo están, cómo se sienten, qué les gusta, qué no les gusta. Debemos entender al joven, debemos entender al niño, debemos entender al adolescente, no juzgarlo. A veces llegan los jóvenes, el adolescente, y llega él pues todo triste, todo enojado, el mundo se acabó, y nosotros le decimos, ay, no es para tanto, pues si nada más te peleaste con tu amigo, con tu amiga. Para nosotros no es nada, pero para él se acabó el mundo, aprende a entender. Dicen por ahí, no juzgues sentimientos que no entiendes. Aprende a entender. Eso no quiere decir que lo vas a justificar, ¿no? Puede ser que tu sentimiento esté mal, pero te debo de entender, no te debo de juzgar. Un sentimiento no se juzga, un sentimiento no se juzga. Las acciones, las actitudes, sí. Después veremos la reprensión, ya vimos el método preventivo, este, hay una manera de corregir, pero aquí, aquí yo me estoy, nos estamos enfocando en entender al joven.
en entender al niño. Eh, para ello es necesario que estemos con ellos, como decía San Juan Bosco, todo momento, ¿no? Vamos a suponer que hicieron algo en el baño, cometieron alguna falta, ¿no? Se pelearon. Yo, si fuera el director, no castigo a los niños. O sea, sí los voy a reprender, los voy a corregir, naturalmente. Necesitan una corrección porque hicieron algo mal. Pero castigo a los maestros. ¿Dónde estabas tú? O sea, ¿dónde estabas tú? Porque tú los tienes que estar cuidando. Tú tienes que estar al pendiente de ellos. Tienes que convivir, es tu deber. Porque miren, ustedes saben que actuamos de una manera en clase y en tiempo libre de otra. Actuamos de una manera con nuestros maestros que fuera de ellos, que sin estar con ellos. Entonces, tenemos que estar siempre ahí con ellos, debemos de ganarnos su confianza. No vamos a ser sus amigos porque no estamos al nivel. La amistad es entre iguales. Nosotros no, yo soy tu maestro, pero te estimo, te aprecio, te quiero. ¿Por qué? Porque las virtudes, los defectos se aprecian más en el trato ordinario, ¿verdad? Cómo trata a sus compañeros, cómo hace las cosas. Luego viene un tercer paso que es reflexionar, ¿no? Que ya los observo a detalle, convivo con ellos, pero todo eso va a ser inútil si no analizo lo que yo observé, si no reflexiono el por qué hace tal o cual cosa. Miren, aquí ayuda mucho tener como un diario pedagógico, en donde tengamos fichas de cada alumno, ¿no? Juanito González, tiende mucho a entristecerse, es muy bueno con sus amiguitos, porque la otra vez lo vi que un niño no traía para el recreo, para comer, y él le compartió. Todas esas cosas se van observando, ¿para qué? Para saber qué cosas buenas tiene y esas cosas buenas ayudarle a que crezcan y las cosas malas, pues quitárselas, ¿verdad? Que no lo haga. Entonces, es muy importante en esas anotaciones indagar por qué hace tal o cual cosa. Si hiciéramos esta como bitácora, ¿verdad? Este diario, es muy importante porque se lo podemos pasar al siguiente maestro, ¿verdad? Mire, aquí está la observación que fui haciendo del niño, este, durante este ciclo escolar, porque los niños no están hechos en serie, pues. O sea, un niño es individual, tienes que darle su lugar. Entonces, es que es muy cansado dar la clase, revisar las tareas y todavía esto. Bueno, pero es que eso te dedicas, eres maestro. Entonces, tampoco quiere decir que vas a observar cada cosa, que agarre el lápiz así, que haces esto así. Pues no. Hay mucho de intuición, hay mucho de instinto en esto de educar, pero lo importante es reflexionar en por qué los niños hacen tal o cual cosa. Eh, Después viene el consultar. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el conocimiento suficiente por nosotros mismos. Aunque tengas doctorados y maestrías, tienes que consultar, tienes que preguntar. Va a haber problemas que tú no puedes resolver, tú no te las sabes de todas, todas. Miren, si aún en tiempos ordinarios el Papa, el Sumo Pontífice, que tenía el auxilio del Espíritu Santo, tenía congregaciones, tenía consejeros, tenía consultores. Imagínense, el que llega a ser papa, que es muy sabio, muy inteligente. Nosotros, con tantos defectos, que no tenemos tantos estudios, ¿vamos a sabernos todo? Pues no. Va a haber muchas cosas que no vamos a aprender. Y miren, aquí en esto hay que graduar. Digamos, aquí lo clasifiqué en 5 tipos de problemas que se podrían presentar y que tenemos que consultar. Por ejemplo, si se me están presentando problemas en el proceso de aprendizaje, en el proceso pedagógico, es decir, no aprende, por más que le explico, no aprende. O no les sé enseñar este tema, ¿no? Por ejemplo, el tema tan delicado de la castidad. ¿Cómo, padre o maestro, cómo vienen los niños a este mundo? Híjole, qué tema tan difícil, ¿cómo se lo explico? Bueno, voy a consultar, voy a preguntarle a un maestro de más experiencia, de más conocimiento, que ya haya pasado por esos problemas o que tenga los estudios suficientes para resolverlo y él me va a saber orientar. Vamos a suponer que el problema no es de aprendizaje, no se trata de que no aprende, que no pone atención, que es muy inquieto, no. Se trata de problemas de conducta, ¿no? Que es desordenado, que es peleonero, que se sale del salón de clases, que me mintió, que robó.
En fin, un problema de conducta. Si, digamos, le pregunto a un maestro o a alguien que yo tenga como consejero, como mentor, y pues ya intentamos de todo y no, o sea, no encontramos la manera de intervenir, o sea, rebasa el conocimiento ordinario de un maestro, de un consejero, eh, la intervención que cualquier profesor preparado podría tener. Entonces hay que acudir a un psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo es profesional de la conducta humana. Yo, por ejemplo, puedo ver a un niño que miente y, es un mentiroso. No, a lo mejor hay un trauma detrás de que el niño mienta. Entonces, ¿yo cómo lo voy a detectar? Yo no soy psicólogo. Te tengo que hablar al psicólogo, que lo observe, que platique con él y va a decir, sí, mire, tiene un trauma desde la niñez y hay que hacer esto para curarlo. Entonces, ¿por qué? Porque el problema ya no es de aprendizaje, el problema es de conducta y el psicólogo es el que me va a ayudar. Vamos a suponer que va más arriba, que híjole, pues ya con el psicólogo hicimos terapias y todo, y nos vemos rebasados, no podemos solucionar el problema. Entonces hay que acudir al psiquiatra porque a lo mejor el problema ya está en el cerebro y necesita una medicina. El mismo psicólogo nos va a orientar nos va a derivar, digamos, hacia el psiquiatra. Esto es lo más natural. Eh, eh, pero bueno, eh, digamos, por ahí nos comentan que sí, eh, después lo vamos a subir a YouTube, la plática, no hay ningún problema, pero bueno, continuamos. Este, ya si el problema, digamos, es de orden cerebral, pues hay que acudir al psiquiatra, pues el especialista en estos temas, que nos sepa orientar, ¿verdad? También hay otros problemas que a lo mejor no es por niveles, aquí fuimos subiendo por nivel, problema de aprendizaje, maestro de experiencia, problema psicológico, problema de conducta, acudimos al psicólogo, problema cerebral, acudimos al psiquiatra. A lo mejor es un problema ya de orden sanitario, ¿no? Que veo que el niño se enferma seguido, o veo que todos mis alumnos se enferman, pues sería bueno traer un médico y que vea el salón de clases, porque a lo mejor no tiene suficiente luz, no entra suficiente aire, o no está limpio, o hay humedad, en fin, acudir al médico. También hay problemas médicos, el médico también interviene para crear un ambiente sanitario lo mejor que se pueda, ¿verdad? A lo mejor la alimentación que les damos en el receso hace que no ponga, o sea, decimos, no, es que después del receso están bien inquietos. Oye, pero si les diste Coca-Cola, les diste dulces, ¿cómo no quieres que el niño esté inquieto? Pues sí, pues es claro que sí. Les doy café y están después como chivas locas. Sí, pues sí. Yo mismo les estoy dando lo que los va a alterar. ¿De qué me quejo después? Yo le pregunto a un médico, oiga, ¿qué le tengo que dar? Pues para que no se alteren. Deles esto, deles lo otro. O sea, aquí hay que acudir al especialista, pues. Si el problema es de orden moral, de orden espiritual, entonces hay que acudir al sacerdote. Por ejemplo, un niño con conciencia escrupulosa, o un niño sin formación religiosa, o que no, a lo mejor en la clase de formación religiosa no le supe explicar el dogma de la Santísima Trinidad, no le supe explicar lo que es la Eucaristía. O sea, hay que tener esa humildad como maestros de decir, no sé, o sea, aquí me siento arrebasado, ¿no? Y eso no está mal. O sea, a un Santo Tomás tuvo a un San Alberto Magno que era su maestro, pues. Y sí era Santo Tomás y todo, pero ahí está San Alberto. ¿Por qué? Porque tú no sabes todo. Entonces, ¿sabe qué, padre? Ya lo intenté, le quise explicar, no puedo. Por favor, explíquele usted. Bueno, ya. Yo como sacerdote intervengo, pues, en el aspecto espiritual, ¿verdad? La formación de su alma, la recepción de los sacramentos. En fin, padre, es que no se quiere confesar. No lo obligues como maestro. Dile al padre, el padre va a saber lo que tiene que hacer. Él ya conoce las leyes de la iglesia, ya conoce lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no puedes obligar a nadie a confesarse, pues. Lo puedes motivar, le puedes, impulsar a que lo haga, pero no puedes obligar a nadie a confesarse. Entonces, digamos, estos son como las 5 consultas que podríamos hacer, ¿no? Ve con un maestro de más experiencia cuando no sepas cómo hacer que tu alumno aprenda. Ve con un psicólogo si tiene problemas serios de conducta. Ve con un psiquiatra si los problemas van más arriba. Ve con un médico, pues para solucionar esos problemas. Miren, muchas veces eso tiene que ver. Por ejemplo, a veces que los niños, y se me duermen,
después del receso? Pues es que a lo mejor les diste mucha harina, les diste mucha harina, les diste muchos carbohidratos, papitas que tienen mucha grasa, que tienen muchos alimentos que son difíciles de procesar. Entonces, el estómago es el segundo cerebro, consume casi la misma cantidad de sangre y de energía que el cerebro para pensar. Entonces, estómago lleno de puras cosas que son difíciles de procesar, ¿qué va a pasar? Que la sangre se va a bajar al cerebro, al niño le va a dar sueño y se va a dormir. Si para colmo le estoy dando la clase de historia bien aburrida, ¿qué va a pasar? El niño se te va a dormir. ¿Y es culpa del niño? No. Es culpa del directivo que no cuidó la alimentación del niño, es culpa de los planeadores del curso que pusieron clases pesadas después del receso, es culpa del maestro que no hace su clase divertida y luego le echamos la culpa al niño. No salte del salón porque te estás durmiendo. Ey, ¿qué culpa tiene el niño? La culpa es de los directivos, de los que planean y del profesor. Y le echas la culpa al niño. Óyeme. Por eso dice San Juan Bosco, siempre en cualquier problema pedagógico, el maestro la lleva de perder, porque hay algo que no estamos sabiendo realizar. Bueno, tampoco es para que nos crucifiquemos, ¿no? De decir, eh, no, pues soy el peor maestro del mundo, ¿para qué me dedico a esto? No, hay dificultades, ¿verdad? O sea, no es fácil ser maestro, pero tampoco es imposible. Entonces, eh, estos son las cinco, digamos, eh, consultas que podríamos hacer. Como dijimos al principio, el contenido de la plática, pues era esto, ya vimos la introducción, la necesidad de conocer al niño, ya vimos por qué había que conocerlo, las diferentes etapas, los principios que que rigen esta educación, estos 7 principios, ¿verdad? Que rigen la educación, las etapas del alumno, y esta técnica, ¿no? Que se reduce a 4 cosas: observa, convive con ellos, reflexiona sobre lo que viste y consulta a los más sabios. De aquí sacamos las conclusiones que se van a reducir a 3. O sea, ya lo que tú como maestro, como padre de familia, como confesor, como director, como orientador, como director técnico, como entrenador tienes que hacer. Primero que nada, dedícate a tu oficio. La ocupación, tu única ocupación como maestro son tus alumnos, ¿no? Que ya está ya el profe echándose el cafecito con el pan y demás. Oye, dedícate a tus alumnos, o sea, todo el tiempo que estés con ellos, dedícate a ellos. Prohibidos celulares en el aula de clases, dedícate a ellos, ponles toda la atención. De hecho, ya hay una enfermedad, ya está catalogada así como enfermedad psiquiátrica, el FUBING. ¿Qué quiere decir el FUBING? Yo estoy hablando con alguien y esa persona está hablando conmigo y de repente saca el teléfono y lo empieza a ver. Es como decirme, tú no me interesa, me importa más mi teléfono. Eso genera en mí pues cierto desánimo. Si lo trasladamos a un niño que no tiene la madurez para lidiar con esas situaciones, pues le estoy diciendo, tú no me importas. Ese mensaje eh, subconsciente que recibe el niño, ese mensaje inconsciente, el niño lo traduce en que pues si no le importo, pues para qué me esfuerzo. Así funcionamos. Entonces tienes que dedicarte 100% a tus alumnos, a tus hijos, a tus dirigidos. Dedícales el tiempo, pues eso es lo que más se necesita. Segundo, ama mucho. O sea, si no quieres a tus alumnos, si no te importan, vas a lograr poco en ellos. ¿Por qué San Juan Bosco lograba tanto con los niños? Porque, como decía él, no basta que quieras al niño, eh, debes de quererlo y el niño se debe dar cuenta que lo quieres, se debe dar cuenta que lo quieres, que lo estimas, se lo debes de decir, ¿verdad? Claro, con las debidas reservas, si soy tu maestro, si soy tu padre, si soy tu director espiritual, tu confesor, tu guía, es distinto, pero se tiene que dar cuenta el niño de que lo estimamos, ¿verdad? Se tiene que dar cuenta de que lo estimamos, eh, porque bueno, pues ya te lo puso Dios en tus manos, te lo puso Dios en tus manos. Entonces lo tienes que entregar, ¿verdad?
Por último, reza mucho, porque es como dice el Espíritu Santo, Él tiene las llaves de los corazones y realmente estás ayudando pues a Dios nuestro Señor. Entonces eres como un ayudante de Él, un asistente, pues, en la educación del niño. Entonces debes de estar muy, muy en contacto con Dios nuestro Señor. Es ejemplar el caso de San José de Calasanz, porque eh, él cuidaba mucho que sus profesores, que todos eran sacerdotes, estuvieran muy en contacto con Dios, porque él decía, si tú le vas a transmitir la verdad a esos niños, debes de estar en contacto con la verdad, que es Dios. Entonces, imaginemos un padre de familia, un profesor, un formador. Es difícil educar. Nadie dijo que fuera fácil, pero de la mano de Dios se puede simplificar mucho la labor, pues, educativa. Miren, aquí el secreto, como en todo, es querer mucho al joven, al niño, estimarlo, ¿verdad? Procurarle su mayor bien, porque eso lo aprecian ellos. Se da cuenta, o nosotros nos damos cuenta cuando nos aprecian y cuando no. O sea, luego se nota cuando sobras en un lugar, cuando estorbas, cuando caes mal. Hay más un niño que tienen su sensibilidad muy, muy a flor de piel, se dan cuenta. Entonces, eh, se deben de dar cuenta por eso que lo estiman. Ustedes mismos sabrán qué tan buen efecto hace el buen maestro en el niño, en el joven, ¿verdad? Entonces, esto sería todo de este tema. Quisimos resumirlo lo más que se pueda. Eh, por aquí acabamos de crear este grupo de WhatsApp, Educación Tomista, también está en Telegram, es un grupo privado. Pero bueno, se pueden meter, ahí vamos a estar subiendo las pláticas, vamos a estar subiendo contenido, libros, e imágenes que ayuden a educar. Y en el grupo de WhatsApp está abierto el chat a consultas, ¿verdad? Estrictamente pedagógicas. Vamos a suponer que ya al aplicar esto en el salón de clases, se les atraviesa alguna dificultad, pues ahí ponen su duda y con todo gusto se las resolvemos, porque pues el fin de esto es que haya buenos maestros, que haya buenos educadores, porque de esto depende pues el futuro de la iglesia, el futuro de la sociedad y hay que esforzarnos en esto, ¿verdad? No sé si por ahí hay alguna duda, algún comentario, sobre todo pues que casi todos los que estamos aquí estamos en la labor educativa y sabemos lo difícil que es. Entonces, no sé si haya por ahí alguna duda, algún comentario o Yo, cerramos la yo sí, plática. padre, Ah, díganos, Paco. padre. Bueno, a lo mejor entra en otro tema para no ser muy largo. Ya ve Ujú, que los niños, ahorita se habló de que uno conozca al niño, ujú. pero a lo mejor después se va a hablar de lo que tiene que conocer el niño, ¿no? Bueno, la Digamos, pregunta va relacionada. Hay una etapa del niño que se llama la etapa filosófica, ajá. el que preguntan que por qué esto, que por qué lo otro, ¿verdad? Sí, digamos, es que ya es un tema concreto. Por ejemplo, si habláramos de las matemáticas, ¿no? Eh, Así es. hay un proceso, pues en esa parte, digamos, más filosófica, más de reflexión, pues se adapta el conocimiento para esa etapa. O sea, como veíamos aquí, lo que es la etapa de la niñez, de los 6 a los 10, de los 7 a los 12 en los niños, nace esta etapa del por qué, ¿no? En algunos es más temprana, en algunos es más tardía, pero no hay, digamos, como que un paquete de conocimientos que le tengas que dar. Tú como maestro de primaria, de secundaria, tienes un programa que cumplir, un currículum que darle al niño. Ya como padre, como sacerdote, como maestro, hay que aprovechar, como usted dice, esas etapas, pues para hacerlo reflexionar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer, oiga, padre, por qué las manzanas vienen de semilla? Y estimularlo, a ver, dime tú por qué. O sea, trata de responder, no, pues yo creo que por esto y por esto. Ah, mira, casi le atinaste. Ya le explicamos, ah, es que mira lo que pasa, que la semilla se pone en la tierra y germina. Entonces, digamos que no hay
no hay como un paquete de conocimientos. Sí, por ejemplo, podríamos dar en otra plática precisamente lo que es la educación intelectual, cómo formar el entendimiento. Si hay una educación intelectual, ¿verdad? También hay una educación moral, hay una educación afectiva, es decir, y en esta parte filosófica te voy a enseñar por qué decir la verdad, por qué ser honesto, por qué ser trabajador. Eh, si me refiero a la educación intelectual, hoy, ¿por qué tienes que resumir? ¿Por qué tienes que sintetizar? ¿Por qué tienes que leer con atención? Si me refiero a la parte moral, perdón, a la parte afectiva, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te pones triste? No sé si me explico. Sí, padre, ok. Sí, Y le digo, bueno, es ya por como último sería, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si uno no le responde esas preguntas a los niños? Bueno, claro que me imagino que hay niveles, por ejemplo, dicen, maestra, ¿por qué trae el cabello rojo? ¿Por qué trae el carro así? O decir, oye, ¿y por qué? ¿De dónde vienen las manzanas? Bueno, o sea, pasa algo si uno no le responde al niño, se frustra, ya no lo sí, vuelve a preguntar. sí, sí pasa, sí pasa. Eh, Porque digamos que el niño no está obrando mal, o sea, el niño le surgió una inquietud, pregunta. Entonces, espérate, ahorita estamos en clase, no, no preguntes esas cosas, no sirven. Entonces, el niño que dice, es malo preguntar, mejor no Ah, ok. pregunto. Entonces, si yo Mm. le digo, sí, mira, le doy una respuesta rápida, por ejemplo, maestra, ¿por qué trae el pelo rojo? Es que el día de ayer me lo pinté porque voy a tener un evento, pero si quieres al rato te digo, porque mire, recuerde que hay una etapa del convivir. Entonces, ya después en el Así receso, es. voy con él y mira, ¿te acuerdas que me preguntaste esto? Es por esto, por esto, por tales motivos. Si yo acostumbro a siempre resolver las preguntas, digamos, los psicólogos modernos dicen, lo hago muy asertivo, lo hago muy resiliente, lo haces buen cristiano. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, hay gente que es muy maleducada, ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Qué te importa? ¿Por qué, por qué responde así el adulto? Porque de niño lo trataron así. Ok, Entonces, si yo de ok. niño te enseñé a responder todas tus preguntas, entonces, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Lo más que puede llegar, mira, la verdad no te sé decir, pero vamos viendo. O sea, lo estoy educando bien, le estoy dando una educación Ok. cristiana. Tan es así que nuestro Señor en el Evangelio, por ejemplo, responde todas las preguntas. Entonces, Así a- es. hay que imitar eso, o sea, aún hasta las preguntas más absurdas, ¿no? Por ejemplo, cuando los apóstoles estaban peleando, quién iba a ser primero y que yo a tu derecha y yo a tu izquierda. Y nuestro Señor así como que, bueno, o sea, miren, y les explica con toda la amabilidad del mundo, ¿verdad? Miren, en el reino de los cielos, el que quiere estar arriba, tiene que ser el siervo. Entonces, digamos que nuestro Señor es nuestro modelo de educación y en el Evangelio lo vemos que responde a todas las preguntas, hasta las de los fariseos. Entonces, pues mucho más la de un niño, ¿verdad? Así es. Pero yo creo que sí, es que todos Ok. los temas nos dan para miles de pláticas. Y por Sí, ejemplo, padre. podría ser la estimulación de la curiosidad, esa puede ser una plática, ¿no? Le digo, la educación intelectual. Y vamos a irlas desenvolviendo, pero por la duda, yo creo que más práctica, no sé si la próxima podría ser sobre esa, sobre el interés, cómo fomentar el Sí, interés padre. Ok. es algo muy Sí, práctico, ¿verdad? sí, padre, está bien. Ey. Bueno, si Sí, no pues hay nada más era más, eso, padre. sí, alguien Ey. más, no sé si por ahí alguien más tenga una duda.